acorralado. El desplante sufrido ayer por Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, donde Trump despectivamente rechazó el pedido de misiles Tomahawk para Ucrania, posiciona al presidente ucraniano en un lugar muy difícil, prácticamente entre la espada y la pared, acosado por los crecientes ataques aéreos de las Fuerzas Armadas rusas contra la infraestructura energética ucraniana, acosado por las cada vez más fuertes disputas políticas internas en Ucrania y acosado naturalmente también por el repliegue de Estados Unidos en Ucrania y el desplante de Donald Trump visto ayer en la Casa Blanca, Zelensky aparece en una encrucijada. ¿Cómo reaccionará el escurridizo Zelensky ante la adversidad? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 273 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden por favor ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, contra la desmonetización y acompañarnos también en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, nuestro canal en inglés, enlace en la descripción, como así también en las redes sociales. Súper importante este apoyo. De hecho, el video de ayer, por cierto, una vez más desmonetizado. Así que, por favor, ayúdennos contra la censura con el pulgar arriba, con el like. Zelensky efectivamente aparece entre la espada y la pared. Comencemos por el primer plano de análisis, la relación de Zelensky con Estados Unidos, con el líder, sin lugar a dudas, de la guerra en Ucrania contra Rusia, a partir de los acontecimientos del día de ayer. Esta, la imagen, si me ayuda la plataforma, ahora sí. Esta la imagen de Zelensky y Trump ayer, después de más de media hora de espera, obviamente adrede, ¿sí? Esto representa un gesto diplomático, esto connota una demostración de rechazo, retrasar el ingreso de Zelensky, es el momento de su llegada, retrasar el momento de la recepción, media hora mientras Zelensky aparecía en la camioneta a la espera, y aquí una imagen más valiosa que 1000 palabras. Atención a la cara de Zelensky, atención a esa sonrisa forzada. Hoy muchos analistas de lenguaje corporal en distintos medios del mundo realizaban un análisis de esto y generaban páginas y páginas, horas y horas de video sobre este momento del encuentro entre ambos, el lenguaje corporal de Zelensky, tanto en esta sonrisa forzada como posteriormente en el momento de la mano, con una sola mano y la otra a su izquierda. Bueno, todos los analistas leídos y escuchados por ahí, aún los pro-ucranianos, básicamente determinaban la misma conclusión. Zelensky aparecía muy incómodo, Zelensky aparecía golpeado, debido a que, lógicamente, el llamado el día anterior entre Putin y Trump determinaron la explosión de sus planes, generaron la destrucción total de sus planes. Recuerden que Zelensky quería que en esta reunión Trump convalidara la entrega de misiles Tomahawk, y la conversación telefónica, por cierto, iniciada por la Casa Blanca con Rusia un día antes, por sorpresa, desencadenaron la destrucción, la explosión de todos los planes de Zelensky de aquí en adelante. Y recuerden que
iban a presentar un plan, según las propias autoridades ucranianas, iban a presentar un plan para una nueva ofensiva ucraniana. El nivel de delirio, ¿sí? En una situación militar verdaderamente muy difícil, querían los ucranianos, en realidad no los ucranianos de a pie, no el pueblo ucraniano, víctima de la locura de estos inmorales, sino que quería Zelensky y su séquito de seguidores presentar un plan para una ofensiva, entre comillas, algo más bien centrado en algún ataque específico, en alguna provocación, tal vez algo parecido a lo de Kursk, tal vez algo ligado a los Tomahawk, un ataque a Moscú. Eso iban a presentar hasta que Trump generó el llamado efectivamente lo realizó Rusia, pero esta es la forma de funcionamiento de la diplomacia. Cuando un país o un presidente de un país quiere un llamado de otro presidente, entonces su secretaria presenta un requerimiento de comunicación y si el país requerido responde afirmativamente, entonces ese presidente de ese otro país realiza el llamado. Por ende, el llamado de ayer fue realizado por Putin por pedido de Estados Unidos previamente, ¿sí? Bueno, esto un día antes de su encuentro y una vez adentro, por cierto, esta situación relativa a los misiles Tomahawk. Con todo este contexto de un llamado anterior descalabrando los planes de Zelensky, en el momento de la conferencia de prensa, estos dos pasajes muy incómodos para Zelensky, precisamente sobre los misiles Tomahawk. Aquí Zelensky, consultado sobre los misiles Tomahawk, responde y de forma inmediata va a responder también Trump sobre esto. Atención. If you want to target a military goal, you need thousands of drones. It goes together with... Bueno, responde aquí Zelensky a la pregunta sobre los misiles Tomahawk. Responde Zelensky: sí, queremos Tomahawks, aunque no solamente Tomahawks. Para alcanzar un objetivo militar necesitamos Tomahawks y miles de drones volando juntos. Such missiles. Ukraine has such thousands of our production drones, but we don't have Tomahawks. That's why we need Tomahawks. But United States is a... Nosotros tenemos los miles de drones de producción propia, pero no tenemos los Tomahawks. Por el contrario, Estados Unidos... Very strong production. And the United States has Tomahawks and other missiles, very strong missiles. But they can have our thousands of drones. Por el contrario, Estados Unidos tiene muchísimos misiles Tomahawks y muchísimos misiles de otras características, pero nosotros podemos proveerles a los Estados Unidos miles de drones. That's why where we can work together, where we can strengthen American production. And so just so that I understand, so you're... Por eso podemos proveerles a los estadounidenses nuestra tecnología y podemos trabajar en conjunto. E inmediatamente el periodista favorito de la Casa Blanca, con muchas de las preguntas de la conferencia de ayer efectivamente preparadas en connivencia con la Casa Blanca, preguntas trampa de los periodistas dirigidas a Zelensky, evidentemente arregladas antes con el equipo de Donald Trump. Aquí la repregunta del periodista: señor Zelensky, entonces usted quiere una suerte de intercambio entre drones y misiles. Y va a responder Zelensky. Suggesting kind of a trade. If President Trump okays Tomahawk missiles to help you launch... Yes, it's about military goals. It's only about military goals. Right, but then you would authorize some kind of an exchange. ¿Quiere entonces un intercambio? Sí, esto se trata de objetivos militares. Yes, of course. Yes, we have proposition. We have... Sí, efectivamente tenemos una propuesta para este intercambio, responde Zelensky al periodista amigote de Donald. With our drones. President Trump
I don't mean to be brokering an arms deal here, but is that something that you would be interested in, Ukrainian? Y el mismo periodista, interrumpiendo varias veces a Zelensky, ahora dirigido a Trump, realiza la siguiente pregunta. Señor presidente Trump, ¿usted entonces estaría interesado en este intercambio? Casi el periodista como un miembro del gabinete de Trump, y responderá Trump lo siguiente sobre los misiles Tomahawk. Drones. We are, yeah, we would. We have a lot of drones right now. We build our own drones, but we also buy drones from others, and they make. Sí, estamos interesados, tenemos drones, pero también compramos drones de otros lugares y ellos producen muy buenos drones. Drone. I mean, drone warfare has really come to the fore over the last couple of years because of this war. I will say, there's nothing like the jets. You know, we lack. Ellos hacen muy buenos drones, la industria de los drones avanzó mucho con esta guerra, por eso los ucranianos hacen muy buenas guerras, pero tengo que decir, lo mejor de todo, el arma existente, lo mejor de todo son los cazas, son los aviones de combate que hacemos nosotros. A lot of drones in Israel, we were knocking them out for Israel. Y esos aviones de combate derriban a los drones. De alguna manera Trump responde aquí como un niño frente a la evidencia de la existencia de un arma mejor a la propia en manos de otra persona. Él responde, sí, podríamos querer los drones ucranianos, pero recuerden lo mejor son los aviones estadounidenses porque derriban a los drones. En la guerra de los 12 días entre Israel e Irán derribaron muchísimos drones en nombre de Israel. Sí, claro que un avión de combate, que un caza, puede realizar el derribo de un dron. Claro, obviamente, un avión de combate representa un arma de muchísima complejidad, de elevadísimo precio, de altísima velocidad y puede realizar el derribo de múltiples drones, pero la ventaja de los drones no aparece en su complejidad o en su velocidad, sino precisamente en su masividad. Un avión de combate puede realizar el derribo de 5 o 10 drones, pero si por el valor de un avión de combate podemos generar el envío de 100 drones, entonces ese avión de combate aparece sencillamente superado por la masividad de los drones. Esta es la importancia, pero él responde, bueno, a la manera de Trump, como un niño, pero más allá de esto, lo importante va a aparecer ahora sobre los misiles Tomahawk en la boca de Trump. Atención. We were doing it with extremely fast and powerful jets, following the drones and knocking the hell out of them. So Con extremadamente rápidos aviones derribábamos a los drones. Bueno, como el relato de un adolescente, ni siquiera de un adolescente, de un niño, ¿no? Un preadolescente viendo dibujitos animados. Nuestros aviones más rápidos podían derribar los drones. Y ahora lo interesante. You know, we know a lot about the drones and we know a lot about the great jets, the great ones. The ones, well, and the B-52s, which were totally they were stealth. They were Bueno, machaca más con lo de los aviones. Los nuestros son los más rápidos, nuestros aviones, y son además furtivos, invisibles, como el B-52. Comete un error, obviamente, en la mención del B-52. El B-52 es un avión, un bombardero enorme, si no recuerdo mal, desarrollado en los años 50, ¿sí? Así que, bueno, de rápido, furtivo y súper efectivo en el derribo de drones. El B-52 nada, una cosa completamente distinta, pero bueno, me recordó el B-52 en el momento y respondió eso así sin más. Trump, por favor, Trump, lo de los Tomahawks, basta de estupideces, querido Donald. detectables. We have a lot of different weapons, and you know, I have an obligation also, though, to make sure that we're completely stocked up as a. Ahora sí, tenemos muchas armas y tengo yo la obligación como presidente de asegurar que tenemos todas a disposición y de que nuestros arsenales están llenos. Atención a esto, tengo la obligación de que nuestros arsenales militares estén llenos. Country, because you never know what's going to happen in war and peace, right? You never know what's going to happen. Porque realmente nunca podemos saber qué va a suceder en la guerra y en la paz, nunca podemos saber qué va a suceder en el futuro. We're going to be talking about
Tomahawks and would much rather have them not need Tomahawks. Would much Por eso, en nuestra charla, a continuación, esto claro, antes del encuentro a puertas cerradas, realizaron la conferencia de prensa, como siempre al principio, y después en el marco de un almuerzo, ahí deliberan ellos a puertas cerradas. Entonces la respuesta de Trump está. Por eso hoy vamos a hablar sobre los Tomahawks, pero preferiríamos que no necesitaran los Tomahawks y que esto se resuelva, que esta guerra se termine sin la entrega de Tomahawks. rather have the war be over, to be honest, because we're in it to get the war over. We're selling a lot of different types of weapon, as you know, to the European Union. We're not in it for that. We're in it to get it over. We're losing thousands of people a week. Querríamos que esta guerra se termine, estamos vendiendo muchísimas armas, pero queremos que la guerra se termine porque muere mucha gente y comienza nuevamente con su perorata respecto a su malestar por la enorme cantidad de gente muerta. En Gaza no determinó ningún resquemor, ninguna forma de incomodidad para Trump el genocidio perpetrado contra la población civil gazatí, pero aquí él siempre remarcha una vez más que el enorme costo de la guerra genera demasiadas muertes y que por eso él como pacifista quiere el final de la guerra. Lo interesante de aquí, su referencia a los Tomahawks. Bueno, primero, lo interesante, la propuesta original de Zelensky. A cambio de los Tomahawks, nosotros con la entrega o bien de drones o de la tecnología de los drones ucranianos, y por otro lado la respuesta de Trump, sí, bueno, eso es interesante, pero nosotros no queremos la entrega de los Tomahawks. Y en una pregunta posterior, una vez más por el mismo periodista, no recuerdo ahora de memoria el nombre, un periodista de Fox News muy cercano a Trump, siempre con preguntas evidentemente arregladas con el equipo de asesores de Trump, tiempo más adelante en la misma conferencia realizará la siguiente pregunta, obviamente acordada, y atención a la respuesta de Trump sobre los Tomahawks en este caso. Trump, if you okay Tomahawks to Ukraine, what's going to happen if the United States is in a conflict and we need the Tomahawks? Do we have enough? Señor presidente, si usted entregara los misiles Tomahawk a Ucrania y posteriormente Estados Unidos entrara en conflicto, ¿qué le pasaría entonces a Estados Unidos? Bueno, más servida la pregunta para que Trump responda: sí, efectivamente, no podemos entregarlos por la falta de Tomahawks para nuestra defensa. Bueno, más servida que esto la pregunta imposible. Esta la pregunta en concreto, y va a responder Trump lo siguiente. Atención. That's the problem. We need Tomahawks and we need a lot of other things that we've been sending over the last 4 years to Ukraine. Sí, efectivamente, eso es un problema, responde Trump. Necesitamos nosotros los misiles Tomahawk y necesitamos además un montón de armas que estuvimos entregando a Ucrania a lo largo de los últimos 3 años de guerra. We gave them a lot. Now we have a different situation. We send it to the European Union. They pay for it and all that, and they have. Ahora tenemos una situación distinta a la del gobierno anterior. Nosotros no regalamos las armas, sino que se las vendemos a la Unión Europea, ellos las pagan y luego ellos las entregan a Ucrania. Plenty of money, but it's beyond the money. We need Tomahawks, or we need a. Pero esto va más allá del dinero, porque nosotros necesitamos nosotros mismos los misiles Tomahawk. A lot of other weapons that we're sending to Ukraine. One of the reasons we want to get this war over is exactly that. Y una de las razones por las cuales queremos que se termine esta guerra es precisamente esa, porque necesitamos nosotros los misiles Tomahawk y nosotros necesitamos muchas otras armas entregadas actualmente a Ucrania. It's not easy for us to give. No es sencillo para nosotros entregar todo este armamento. Acá, una confesión de Trump sin precedentes, confirmando algo dicho por nosotros aquí innumerable cantidad de veces, pero rechazado siempre por la OTAN de cabo a rabo.
mientras acomodo un poco la cámara, rechazado siempre de manera vehemente por la OTAN. No, despachamos armas, pero nuestros arsenales aparecen repletos. No, mentira. Estados Unidos despachó muchísimas armas, y no solo despachó muchísimas armas para Ucrania, sino por sobre todas las cosas para Israel, a tal punto que los almacenes militares estadounidenses, los stocks, ¿sí? La cantidad de armas, los arsenales estadounidenses descendieron peligrosamente la capacidad de producción. Recuérdenlo, presenta un nivel muy bajo y a pesar de los múltiples anuncios no pudieron generar un aumento sustancial de la capacidad productiva de misiles, de munición de artillería convencional, de tanques tampoco, bueno, prácticamente de aviones de combate tampoco, de prácticamente ningún tipo de arma, y por eso ya no pueden despachar armas a lo loco como hasta ahora. Y esto, algo dicho aquí 1000 veces, ¿sí? Lo remachamos una y 1000 veces, la superioridad de la industria militar rusa respecto al complejo militar industrial estadounidense y europeo en su conjunto. Todos juntos no pueden generar la cantidad de armas necesarias para el sostenimiento de una guerra de desgaste, y mucho menos para varios conflictos a la vez, como en el caso de Estados Unidos con Israel, Gaza, con Irán, con Yemen, etcétera, 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 ahora con un connato de conflicto con Venezuela. Y frente a esta situación, Trump, como siempre, flojo de lengua, ¿no?, descontrolado en su verborragia, regurgita una verdad sabida, pero nunca confirmada por Estados Unidos ni por la OTAN, esto de necesitamos nosotros las armas en nuestros arsenales. Esto importantísimo. De aquí recordaremos en cuanto a Ucrania seguramente la cuestión del rechazo de la entrega de los misiles Tomahawk, y para nuestro tema de hoy esto lo más importante, pero esta confesión de Trump ya responde a un análisis geopolítico mucho mayor, a la situación de Estados Unidos en cuanto a su capacidad productiva, ya que ya no pueden participar en todos estos conflictos como proveedor de armas, incluso si realizan la venta de armas, lo cual genera grandes ganancias, pero aún así el propio Trump: esto va más allá del dinero, respondió Trump. Queremos esas armas para nosotros, no podemos abandonarlas, ¿sí? Esta la situación vivida ayer. Vamos a presentar algunas cosas más, no de la propia conferencia de prensa, sino sencillamente de lo sucedido después y de la reacción de los grandes medios, ¿sí? Hasta ahora, hasta el día de ayer, exaltados por la posibilidad de la entrega de armas, de misiles Tomahawk a Estados Unidos. Recuerden que los grandes medios en Estados Unidos y en Occidente en general están caracterizados por una rusofobia enorme y querrían una guerra directa con Rusia sin lugar a dudas, y machacan con la necesidad de una escalada, y cuanto más misiles entregados y cuanto esos misiles mayor alcance presenten, entonces mejor. Por eso el éxtasis orgásmico de estos medios occidentales hegemónicos, y de repente, ante la situación de ayer, el desencanto. Y esta, por ejemplo, la portada de Axios, un medio estadounidense muy cercano a la Casa Blanca, es por sobre todas las cosas a las administraciones demócratas y a los sectores de los halcones neoconservadores, tanto demócratas como republicanos. Trump rechaza a Zelensky sobre los misiles Tomahawk en una reunión dura, ¿sí? Y atención a la portada, a la fotografía ilustrando esto, la carita de Zelensky ahí, ¿no? Ceño fruncido, cara de qué fea esta situación, trágame tierra. Esa es la cara de Zelensky. El presidente Trump le dijo al presidente ucraniano Zelensky en una tensa reunión el viernes que no tiene la intención de proporcionar misiles Tomahawk de largo alcance, al menos por ahora. Dijeron Axios, dos fuentes informadas sobre la reunión. Bueno, ni siquiera nosotros habíamos hasta ahora caracterizado la reunión como dura o tensa. Bueno, ellos mismos la están presentando de esta forma.
Por aquí algunas repercusiones más de lo vivido. La BBC de Estados Unidos a Reino Unido, aquí el salto de un medio estadounidense a un medio británico. Aquí está la interpretación de la BBC en inglés, aquí la traducción del navegador. Zelensky no logra asegurar misiles Tomahawk en conversaciones con Trump. El presidente Zelensky parece haber salido con las manos vacías de una reunión de la Casa Blanca después de que Trump indicara que no estaba listo para suministrar los codiciados misiles de crucero Tomahawk a Ucrania. Esta la interpretación de los británicos sobre esto. Y como última muestra de esta posición de los medios clara respecto a la interpretación de este desaire, este desplante de Trump a Zelensky, podemos también presentar por aquí la CNN, la visión de la CNN sobre esta cuestión. Esta la portada de la CNN. Trump busca aprovechar el impulso del acuerdo sobre Gaza en una semana diplomática más intensa. El titular un poquito menos bombástico, pero después en el cuerpo del artículo claramente por aquí Trump le dejó claro a Zelensky en una conversación directa y honesta que por ahora el líder ucraniano no recibirá los misiles de largo alcance. Un funcionario afirmó que Trump tenía la impresión de que Ucrania busca intensificar y prolongar el conflicto y le preocupan las posibles pérdidas durante el crudo invierno que se avecina. Con lo cual, la CNN convalida nuestra visión del asunto. Ahora bien, y antes de presentar los dos ejes de análisis complementarios a la situación de Zelensky, tanto el eje de las disputas internas en Ucrania como el eje militar, el quizás más acuciante para Zelensky, ese nuestro análisis hoy, la situación de Zelensky acorralado entre la espada y la pared, en primer lugar por Estados Unidos, en segundo lugar por sus disputas internas en lo político y en tercer lugar por los ataques rusos en aumento. Pero antes de comenzar el análisis de la segunda dimensión de análisis, quiero presentar también, para contextualizar, las palabras de Trump el día de hoy sobre Ucrania, porque muchos a menudo acompañan estas idas y vueltas de Trump de forma ingenua, cuando Trump de repente, o bien por verborragia o bien por una táctica de su supuesta forma de conducción de la diplomacia, cuando Trump presenta la idea o realiza una afirmación respecto a más sanciones contra Rusia o la entrega de más armas o su enojo con Putin, con su amigo Putin, muchos ingenuos en Occidente inmediatamente aparecen súper felices, aparecen extasiados por esto, y después, por el contrario, cuando Trump rectifica, siempre con alguna excusa, como por ejemplo el llamado de ayer entre Trump y Putin, y cuando después Trump efectivamente rectifica, retrocede y rechaza la entrega de estas armas, o realiza un encuentro en persona con Putin, de alguna manera abandonando su aparente reacercamiento a Zelensky, entonces ahí reaccionan completamente despechados y desesperados. Uy, no, Trump quiere un acercamiento a Rusia. Bueno, ni lo uno ni lo otro, cuidado con las interpretaciones ingenuas. En gran medida, estas idas y vueltas de Trump, además de sus metidas de pata personales, además de su personalidad efectivamente incontrolable, su desconocimiento de los temas, su verborragia, esto de que no puede no regurgitar inmediatamente la primera idea en su cabeza, ¿sí? Cuando lo que aparece en su cabeza, él lo regurgita. En el marco de las conferencias de prensa, cuando quiere protagonizar estos encuentros, cuando quiere aparecer como el protagonista de un reality show,
Bueno, ahí regurgita cualquier estupidez o regurgita cualquier cosa escuchada por ahí, aunque no debería presentarla públicamente, y después debe retroceder, lógicamente. Por eso un día ha dicho blanco, otro día ha dicho negro, adelante, atrás, izquierda, derecha. Más allá de estas cuestiones personales de Trump, las ambivalencias también responden a una estrategia geopolítica de su gobierno. En las relaciones internacionales, los teóricos de las relaciones internacionales conceptualizan a esto como ambivalencia estratégica, ¿sí? Y esta la posición de Estados Unidos en la Guerra Fría respecto a determinadas cuestiones, por sobre todas las cosas respecto a China, cuando querían generar una cuña contra la Unión Soviética a través de China, entonces generaban una ambivalencia estratégica con China, con la Unión Soviética y Estados Unidos. Con Taiwán lo mismo, esto de, por un lado, Estados Unidos aparece en favor de la política de una sola China, ese quizás es el mejor ejemplo de la ambivalencia estratégica, y por otro lado convalida, y no solamente convalida, patrocina a Taiwán para su independencia, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Bueno, esta es la ambivalencia estratégica de las palabras de Trump. Entonces, cuidado con acompañar con euforia o con desencanto las idas y vueltas. En realidad, todo a menudo bastante pensado para generar precisamente esa contradicción. Por eso, y estoy presentando todo esto como una forma de contextualizar las palabras de Trump hace minutos, el día de hoy sobre ayer, está la posición de Trump esta mañana sobre la guerra. Atención, sobre la guerra en Ucrania, naturalmente. Tuvimos ayer un muy buen encuentro con Zelensky, un encuentro muy cordial, y en mi opinión, deberían terminar la guerra inmediatamente según la línea de contacto actual, según la línea de batallas en el momento actual, recorrerla y decidir esto para un lado, esto para el otro. De lo contrario, sería muy complicado un acuerdo, nunca podrán decidir qué territorios para quién. Por ende, la forma más sencilla es básicamente parar la guerra según la línea de combate actual. Por eso deberían usar esta línea actual y parar los combates, ambas partes volver a sus casas y detener las muertes. Por eso, stop right now, terminar inmediatamente ahora, by the battle line, por la línea de batalla, ¿sí? Tanto Zelensky como Putin. Le dije esto a ambos, le dije a Zelensky, le dije a Putin. Esta posición disfrazada de pacifismo, de la voluntad de la finalización de las muertes, en realidad no responde al pacifismo ni a la voluntad de finalización del conflicto, sino que responde al interés de Ucrania en este momento de un congelamiento lo más pronto posible frente a una situación insostenible y, para peor, cada vez más desesperante para Ucrania a medida que comienza el invierno y que los bombardeos y los ataques de Rusia contra la infraestructura energética e industrial están comenzando a generar una situación calamitosa por la falta de electricidad, la falta de combustible, la falta de calefacción y la destrucción de la industria de doble uso, ¿sí? Incluso también la destrucción de algunos nodos de transporte ferroviario, no solamente necesarios para la provisión de armas y tropas al frente, sino también para la utilización civil. Esta es la novedad este año en la decisión de Rusia, la decisión estratégica de Rusia de acometer estos objetivos
más allá de aquel ataque en 2022 contra centrales eléctricas, el cual generó en un momento un blackout, un apagón generalizado en Ucrania, pero inmediatamente después de eso Rusia abandonó esta estrategia, de manera que los ucranianos pudieron reactivar los sistemas energéticos, por sobre todas las cosas la red eléctrica, poco tiempo después, y recomenzó la guerra con la automoderación, con la autoeliminación, con esta decisión autoimpuesta de Rusia de no acometer las centrales eléctricas y no generar un apagón generalizado, lo cual determinaría prácticamente el fin de cualquier esfuerzo bélico, porque sin electricidad imposible realizar una guerra sin electricidad, sin luz, sin producción, sin transporte, sin nada. Sin electricidad parecemos a oscuras. Una guerra sin electricidad, bueno, aparecen imposibles y representaría una fantasía. Por eso, no quiero abandonar el punto, por eso en este momento eso quiere Zelensky, ¿sí? Un alto el fuego lo más pronto posible, regenerar sus arsenales, regenerar por sobre todas las cosas sus fuerzas armadas en este momento debido a las deserciones, pero por sobre todo debido a las bajas, regenerar el flujo de carne fresca, de carne para el matadero, ¿sí? De carne para la picadora de carne en el frente de batalla, y de aquí en adelante, sí, cuando las fuerzas ucranianas, las fuerzas armadas ucranianas apareciesen mejor nuevamente o menos mal que ahora, porque ahora aparecen muy mal, muy diezmadas, tanto en lo humano, en cuanto a los recursos humanos, como en cuanto a los recursos materiales, bueno, ahí reactivar el conflicto más adelante. Esta es la voluntad de Zelensky y, según las propias palabras de Trump, está también la voluntad de Trump, y nosotros esto lo presentamos aquí 1000 veces, ¿sí? Entonces, cuidado. Por un lado, no, misiles Tomahawk, no. Por la respuesta de los rusos, si comienzan ataques con misiles Tomahawk contra blancos en la profundidad, en la retaguardia estratégica rusa, nosotros vamos a responder en consecuencia. Entonces, por primera vez los estadounidenses, bueno, deliberaron y rectificaron en esto. Muchas otras veces, frente a las amenazas rusas, con respecto a sistemas de armas mucho menos peligrosos en cuanto a la posibilidad de ataques en profundidad, ¿sí? Con la entrega de los F-16, con la entrega de los Leopard, con la entrega de los Abrams, con la entrega de los ATACMS, etcétera, etcétera. En ninguno de esos casos podían acometer Moscú. Sistemas peligrosos en cuanto a su profundidad, no en cuanto a la posibilidad de generar un cambio en el desarrollo de la guerra. La guerra ya parece perdida para Ucrania desde hace tiempo, pero esto sí puede generar algún ataque en profundidad, y aquí los rusos establecieron una línea roja, y por primera vez, después de que la establecieran los rusos, los estadounidenses esta vez rectifican en ese sentido, pero, y aquí la ambivalencia estratégica, pero a la vez, ¿qué quieren? ¿Quieren las condiciones de Rusia para la finalización de la guerra? Lo lógico en el marco de una guerra perdida, que el ganador determine las consecuencias, las condiciones. No, no quieren eso, obviamente. Quieren el congelamiento y reactivar el conflicto después. Como no pueden más la entrega de armas, como la carne para el matadero ucraniana ya parece escasa, ¿sí? No pueden despachar más gente arrancada de las calles, arrastrada de los pelos hasta su encierro en una camioneta y el envío al frente de batalla después de pocos días de entrenamiento, ¿sí? En algunos casos menos de una semana, incluso según reportes. Como ya no pueden más esto, entonces congelamiento y reactivar el conflicto más adelante, mientras Estados Unidos también regenera sus arsenales y mientras, otra cosa también dicha aquí desde hace mucho tiempo, redirecciona su política exterior
hacia China, o mejor dicho, contra China, ¿sí? Estas son las grandes tendencias de Estados Unidos. Nosotros aquí lo presentamos esto antes de la asunción de Trump, ¿no? ¿Qué iba a determinar, qué cambios determinaría la asunción de Trump en la política exterior estadounidense? Lo presentamos todo. Repliegue estratégico en Ucrania sin abandonar el conflicto, sin su finalización, solo la entrega de la gestión cotidiana a los europeos, la entrega de los costos a los europeos, eventualmente un congelamiento, pero para reactivar esto en el futuro, un endurecimiento hacia América Latina y un redireccionamiento hacia China. Eso lo presentamos hace más de un año. Hasta el momento, más allá de las idas y vueltas de Trump, esta estrategia cumplida al pie de la letra por Estados Unidos. Por eso, cuidado con acompañar las palabras de Trump literalmente. A veces, uy, qué bueno, no despacha los misiles Tomahawk, y al día siguiente, uy, qué malo, quiere un alto el fuego, congelamiento y reactivar esto de aquí a un año o 2 años, ¿sí? Y como demostración, por cierto, de que esta posición responde a los intereses de continuidad de la guerra y corresponde también con los intereses ucranianos, aquí las palabras de Zelensky, abatido después de la reunión, pero a la vez consciente de que, los ojitos de Zelensky ahí, por acá en el medio, no recordaba esto. Evidentemente aquí después de la reunión con Trump, ¿no? Debe haber recorrido algún cuarto de la Casa Blanca más solitario, algún lavabo, algún baño y, ¿no? Puede que algún polvillo, algún polvo blanco encontrado por ahí, y si de paso una snifadita, ¿no? Una aspiradita, mamita, los ojos inyectados, típico de los cocainómanos. Pero bueno, el personal humano a disposición de al comando de los destinos de Ucrania, este impresentable drogadicto y asesino de su propio pueblo, este señor. Bueno, aquí va a responder, si bien apenado por la negativa de los Tomahawk, que él también quiere un alto el fuego inmediato, porque esto es lo más conveniente para Ucrania en este momento. Presentemos a Zelensky. We have to stop where we are, and he is right. President. Tenemos que frenar exactamente donde estamos ahora. El presidente Trump tiene razón. Right, and we have to stop where we are. This is important, to stop where we are. And tenemos que frenar donde estamos. 3 veces dicho lo mismo. Esto es muy importante. To speak. If one man doesn't want to, these other people, other groups will meet and speak what to do, how to manage, how to have the real steps to real peace. Bueno, confirmado lo del paso por el baño de la Casa Blanca y el consumo de drogas de este señor, porque en todas esas 3 oraciones ninguna generó sentido, balbuceando todas las cosas dichas, chapuceando, impresentable, y eso que su inglés es bastante malo, pero por lo menos concatena palabras con cierto sentido, genera oraciones. Hasta acá, más allá de esto de tenemos que frenar, no dicho nada, iniciada una oración, interrumpida, balbuceo, tartamudeo, mamita querida. Qué personaje, por favor. Last thing, Justin, this is important, but I agree with President. Yes, both sides has. Bueno, pero estoy de acuerdo con... Increíble, casi es difícil eso si lo quiere a propósito. Casi 1 minuto y medio hablando y no ha terminado una oración, no ha dicho nada. Bueno, estamos de acuerdo con el presidente Trump en el final de la guerra en el estadio actual. Have to stop. But between us, it's about Putin, because we didn't begin this war. Pero si me preguntan, esta decisión en última instancia es de Putin, porque nosotros no comenzamos esta guerra. Bueno, esta es la situación de Zelensky con respecto a Estados Unidos. Presentemos ahora el segundo plano de análisis con la
situación militar. Esta es la más acuciante de todas. No vamos a recorrer todo el frente como en tantas otras oportunidades, pero sí quiero remachar lo siguiente. Está la confirmación de los medios británicos, nada más y nada menos, de la situación en cuanto a la infraestructura energética en Ucrania. Atención a esto. Ucrania impone apagones en la mayoría de las regiones tras ataques a la red eléctrica rusa. Se han producido cortes de energía de emergencia en casi toda Ucrania después de una intensa campaña de ataques aéreos rusos sobre la infraestructura estratégica. Este será el cuarto invierno consecutivo de apagones en toda Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Esto cierto a medias, porque efectivamente, debido a los ataques en los inviernos pasados, debieron realizar apagones o interrupciones del servicio del suministro eléctrico temporales y parciales. Sí, realizaban cortes programados, realizaban interrupciones programadas, pero no como ahora, con interrupciones significativas en todo el territorio y a veces prácticamente todo el día sin electricidad. Y esta nota, por cierto, de hace unos días, y en los últimos días machacaron más aún, todos los días, ningún día sin menos de 120 o 150 ataques como parte de abajo de alguna manera del margen de ataques todos los días. El día de menos ataques, como por ejemplo hoy, más de 100 ataques. ¿Sí? Con drones, con misiles, con distintas tácticas. En días con mayor capacidad, con mayor cantidad de ataques, bueno, 600, 700, al récord aquella vez de 800 ataques en un día, con Ucrania bajo fuego en todo su territorio. Muchas veces, como el día no de hoy, sino de ayer, 350, 300, 250. En el marco de la locura cotidiana y de que, bueno, la naturalización de la guerra, hoy presentamos estos números como, bueno, hoy solo 250 ataques. Pero realicemos un esfuerzo para conceptualizar esto, conceptualicemos una situación, el país de cualquiera de ustedes, demoledores o demoledoras, en el cual hoy, por ejemplo, en un día tranquilo, fueron perpetrados 250 ataques aéreos impactando y destruyendo infraestructura militar y estratégica en lo energético y en lo industrial. Un día tranquilo y 250 ataques cayendo del cielo. Una locura, y eso en un día tranquilo, en un día de muchos ataques, 600, 700, 800 ataques en un día, todos los benditos o malditos, en esa situación, malditos días para la gente, lógicamente, sufriendo esta locura. Todos los días, machacar y machacar y machacar, y ahora también contra la infraestructura energética. Por eso la confesión de la BBC de estos ataques generalizados y increyendo, ¿sí? En promedio siempre en ascenso. Una de las nuevas formas de ataque de los rusos ahora, además de la masividad con drones, el otro día un día de principalmente bombardeos, ¿sí? Porque van generando cambios en las estrategias para no generar un acostumbramiento o para no generar la adaptación de las pocas fuerzas defensivas antiaéreas ucranianas a los ataques rusos. Entonces el otro día, por ejemplo, la mayoría de los ataques fueron realizados con bombas planeadoras, ¿sí? Entonces generaron el récord ese día de bombas planeadoras en un día, si no recuerdo mal, algo así como entre 150 y 250 bombas cayendo en un solo día, algo por encima de lo habitual y por encima de los ataques convencionales, cuando mayormente acometen con los drones en primer lugar, al menos en cuanto a masividad, después con misiles de distinto tipo, Iskander, Kinzhales, X-101, etcétera, etcétera. Bueno, ese día, bombas, ¿sí? Como esto triste en el sentido de la guerra siempre triste, ¿no? Cuanto más rápido terminada esta guerra, mejor, pero triste en el sentido de que esto de alguna manera recuerda la situación como de un barman con un montón de botellas adelante, realizando batidos, realizando tragos. Bueno, un día un poquito más de otro día un poquito más de otro.
Claro, pero acá en lugar de una mezcla de tequila, vodka, ron o callaza, no. Bueno, hoy más bombas, hoy más drones, hoy más misiles hipersónicos. Esta es la variedad del arsenal ruso y mientras tanto machacar y machacar y machacar contra los objetivos dentro de Ucrania. Muchas gracias, Waldo Quijada, muy certeros y veraces tus análisis. Felicitaciones por el gran trabajo que hacen tú y tus invitados. Saludos desde Temuco, Chile. Saludo, queridísimo Waldo Quijada. Esto en lo militar, esto el tercer plano de análisis, lo vamos a presentar así rápidamente porque quiero presentar en tercer lugar, como tercer eje de análisis, la situación interna de Zelensky, y esto muy importante, a raíz de una escalada en los últimos días, en las últimas semanas, la cual generó directamente una acción bastante jugada, bastante radical de Zelensky, cuando después de ya meses de enfrentamientos con el alcalde de Odessa y uno de los principales posibles contendientes en una eventual elección en Ucrania. Recuerden que Zelensky aparece en el cargo de presidente, a pesar de que su mandato caducó tiempo atrás, de manera completamente inconstitucional, ilegal, excusado en la existencia de la guerra, por eso no realizan elecciones, pero la presión tanto interna de los ciudadanos, de las fuerzas políticas, como por sobre todas las cosas de sus patrocinadores occidentales, de finalmente realizar elecciones, bueno, esto genera mucha presión y la posibilidad de que en algún momento, en el futuro cercano, finalmente deban comenzar con un proceso electoral. Frente a esto, varias amenazas para Zelensky, varios candidatos, quizás la más importante de ellas, el ex general Zaluzhny, sacado, por cierto, de la comandancia, del liderazgo de las Fuerzas Armadas ucranianas y enviado como embajador a Reino Unido, donde si no, porque no lo quería más como una amenaza política. Por ahí otros candidatos, muchos quieren su puesto, pero entre esos candidatos, sin dudas, uno de los más importantes aparecía en Odessa, aparecía en la alcaldía de Odessa. El alcalde o mayor o intendente de Odessa, llámenlo como ustedes quieran, representa o representaba en realidad una figura política en crecimiento, además con una posición crítica respecto a Zelensky y con perspectivas de candidaturas electorales en el futuro, y Zelensky, ni corto ni perezoso, en el marco de la vibrante democracia ucraniana, determinó sencillamente su remoción del cargo en el cual aparece por la elección popular de los ciudadanos de Odessa, sencillamente expulsado de su cargo y en su lugar estableció a un gobierno interino militar, de interino el nombre nada más, un gobierno militar en lugar del alcalde de Odessa, sencillamente removido, expulsado de su cargo. Y aquí este medio, The Spectator, estadounidense si no recuerdo mal, presenta esto, los mismos, súper antirruso este medio, a favor de la guerra, pero presentan esto ya como, bueno, quizás aquí Zelensky esté cometiendo una exageración, un pasito, ¿no? Un poquito exagerado, un poquito dictatorial, porque a los gobiernos electos de las distintas autoridades ucranianas, él sencillamente los defenestra. Adiós, muchachos, él determina su remoción, porque sí, a pesar de que él ya sin legitimidad y sin legalidad electoral, democrática, y los otros sí responden al voto popular, cuando él quiere a alguien afuera por una cuestión, un cálculo político electoral, afuera muchachos, patada en la parte baja, en la parte más baja de la espalda, en el culo y afuera. Aquí, por ejemplo, este reporte, el ataque de Zelensky a Odessa es un paso demasiado lejos. En una sola semana, Kiev ha lanzado un triple ataque contra Odessa. Por cierto, una ciudad estratégica. Los rusos obviamente no van a convalidar el fin de la guerra sin el control de
Odessa, y además una ciudad mayormente de habla rusa y una ciudad con una gran cantidad de su población con simpatías por Rusia y por una eventual anexión de Rusia, ¿sí? Y aquí nos vamos a presentar en este formato, de manera que quizás así un poquito más legible para todos. En una semana, Kiev ha lanzado un triple ataque contra Odessa, contra su idioma, su historia y su gobierno electo. Esto no es escrito por los medios rusos, esto es escrito por los medios otanistas, atlantistas, ¿sí? Pro-estadounidenses, pro-OTAN, antirrusos, y aún así esta crítica al ataque contra el idioma, la historia y el gobierno de Odessa. La ciudad, que durante casi 4 años ha soportado bombardeos incesantes y ha mantenido el frente marítimo de Ucrania, ahora se encuentra asediada por su propia capital. La más alarmante de estas acciones contra Odessa es la decisión del presidente Zelensky de despojar a Gennady Trukhanov, alcalde de la ciudad 3 veces electo, de su ciudadanía y cargo ucranianos. No solo, en este caso, no solo determinó Zelensky la deposición de su gobierno, sí, no solo lo defenestró como alcalde, sino que además determinó la cancelación de su ciudadanía ucraniana, ¿sí? Bueno, en muchos países un líder político no puede eso por ley, no puede determinar la eliminación de la ciudadanía de alguien. Si alguien con una ciudadanía, esa ciudadanía te acompaña hasta el día de tu muerte, aun si vos no la querés. Esta la legislatura en muchos países del mundo, ¿sí? Uno no puede la renuncia a su ciudadanía. En algunos países de América Latina sí, en Colombia uno puede, por ejemplo, abandonar la ciudadanía si quiere otra. En el caso de Argentina, por ejemplo, no, según el país, pero en la gran mayoría un presidente no puede determinar la remoción de la ciudadanía de un ciudadano, porque en última instancia, en términos institucionales, un presidente sencillamente representa un ciudadano electo para la representación de otros ciudadanos, pero formalmente ante la ley todos aparecemos supuestamente en igualdad de condiciones, entonces no puede un ciudadano, aún en el cargo de presidente, realizar la eliminación de la ciudadanía de otro. Bueno, en este caso Zelensky lo defenestró de su cargo, sí, lo defenestró del cargo de alcalde y además determinó el fin de su ciudadanía ucraniana. Fuerte, ¿no? Dicho así, pero bueno, esta es la realidad, no puesta en ningún medio, no reproducida prácticamente en ningún medio, esta es una excepción, y aquí la confesión, ¿verdad? La acusación, atención a esto, la más alarmante de estas acciones contra Odessa es la decisión de Zelensky de despojar a Gennady Trukhanov, alcalde 3 veces electo, de su ciudadanía y de su cargo. La acusación es que Trukhanov posee un pasaporte ruso, algo que el alcalde niega rotundamente. Sin embargo, sin una audiencia judicial ni el debido proceso, el presidente firmó un decreto que le revoca la ciudadanía. Porque sí, el artículo 25 de la Constitución de Ucrania prohíbe explícitamente privar a un ciudadano de su nacionalidad. Incluso bajo la ley marcial esto constituye un ataque vergonzoso a la democracia. Bueno, evidentemente, lo mencionado recién respecto a la mayor cantidad de países del mundo, nadie puede promulgar la revocación de la ciudadanía de un conciudadano. Nadie puede determinar esto, ni un presidente, ni un gobernador, ni un alcalde, nadie. Simplemente, una vez más, un presidente representa a un ciudadano representando precisamente a otros ciudadanos. Eso representa un presidente en términos formales. Por ende, no puede esto, bueno, sin juicio, sin proceso judicial, en contra de la Constitución, así, de una, a la fuerza. El momento no podría ser más revelador. Atención al análisis de los medios occidentales sobre esto, no los rusos. El momento no podría ser más revelador con el creciente llamado a elecciones. Zelensky parece estar despejando el campo de rivales. Trukhanov, un alcalde popular y pragmático, es precisamente el tipo de amenaza que Kiev busca eliminar. El mensaje de Zelensky a los demás alcaldes es claro. La nueva estrategia es la lealtad por decreto. Es mi manera o la carretera.
Tremendo. Menos mal que no estamos presentando nosotros esto así con nuestras propias palabras, porque si no nos llaman prorrusos, antiimperialistas, antiotanistas. Spectator, medio occidental, básicamente lo caracterizó a Zelensky como un dictador, ¿sí? No solamente removiendo a la gente de sus cargos, sino revocando su ciudadanía contra la Constitución, contra las leyes, sin proceso político y especialmente a los aliados políticos. Más claro que esto, imposible, ¿sí? Si quiere una dictadura escrita con una D más grande, difícil, pero bueno, esto según los propios medios occidentales. Este es el tercer foco, y redondeamos el análisis de la situación de Zelensky con esta perspectiva. Este es el tercer foco y por esto la desesperación de Zelensky de una medida tan radical que los propios medios occidentales reaccionan. Disputas internas cada vez más grandes, incluso en el círculo más cercano de apoyos a Zelensky y naturalmente también, aunque de forma solapada hasta el momento, un descontento social cada vez mayor debido a 3 años de guerra, la muerte de muchísima gente, la captura de gente por las calles, la escasez incluso de trabajadores. ¿Cuál es la solución de Zelensky planteada esto? Como cada vez más carecemos de varones para los trabajos necesarios para la reproducción de la vida cotidiana en las ciudades, en las urbes, en el territorio ucraniano, llamemos a inmigrantes indios, ¿sí? Muertos, enviados los varones ucranianos a la picadora de carne y en su reemplazo inmigrantes indios y pakistaníes y de Bangladesh con campañas. Hoy no lo vamos a presentar, lo presentamos si quieren otros días, pero campañas en las calles con afiches, pancartas de recibamos felizmente a los trabajadores indios, contratemos a trabajadores de Bangladesh y pakistaníes, por falta de varones muertos, ¿sí? Esto, además del despropósito como tal, connota una inmoralidad total, ¿no? Porque por cada varón muerto, al lado suyo, una esposa, una hermana, un amigo, un papá, una mamá, un hijo, una hija. Esto ya ni siquiera considerable en la perspectiva de estos inmorales de Zelensky y de sus patrocinadores occidentales, los varones enviados como carne de cañón. Pero además de la inmoralidad de todo esto, además un pésimo negocio, ¿sí? En términos económicos, en términos demográficos, en términos políticos, la destrucción de generaciones de varones y su reemplazo por migrantes de algún lugar. Un delirio, pero esta es la propuesta. Y esto está generando, por cierto, en la población ucraniana cada vez más descontento, con manifestaciones específicas, todavía ninguna masiva más allá de aquella, la recordarán, cuando Zelensky determinó la cancelación de la Oficina Anticorrupción, en realidad no la cancelación, sino el cambio de la elección de sus directores y su subordinación a la presidencia. Hasta ese entonces las propias ONGs occidentales y los servicios de inteligencia y los gobiernos occidentales de la OTAN determinaban las cabezas de los líderes de las oficinas anticorrupción, de manera que pudieran realizar investigaciones, de manera que pudieran comenzar procesos anticorrupción contra los líderes ucranianos y de esa manera que siempre apareciesen extorsionados, siempre apareciesen de alguna manera bajo el ataque de estas oficinas controladas por Estados Unidos y Europa. Bueno, cuando Zelensky quiso el control de una de estas oficinas, eso generó la activación de todas las ONG, de todas las redes sociales controladas por Occidente y muchas protestas de gente joven en contra de la corrupción y del autoritarismo de Zelensky. Fuera de esa manifestación, no recordamos manifestaciones masivas, alguna por ahí en el pasado sí, en contra de la movilización y demás, pero manifestaciones masivas no, pero sí encuestas llevadas a cabo por los propios institutos de análisis de la opinión pública ucranianos y estadounidenses en Ucrania presentan cifras muy reveladoras respecto a la imagen positiva de Zelensky, mínima, menor al
20%. Y respecto a las próximas elecciones, ¿cuánta gente querría la reelección de Zelensky? Prácticamente nadie, con lo cual evidentemente el malestar y el descontento proliferan en la sociedad ucraniana, pero por el momento no aparecen grandes protestas. Pero sí estas disputas internas, y de ahí una medida tan fuerte como la tomada por Zelensky. Entonces, Zelensky en definitiva acorralado por el repliegue estratégico de Estados Unidos, con este desaire de los Tomahawks, por los ataques de Rusia tremendos, cada vez mayores, y la posibilidad de un colapso tanto en el frente como en la economía en su conjunto a partir de los ataques contra la infraestructura energética estratégica de Ucrania y las disputas internas, ¿sí? Esos los tres elementos a partir de los cuales Zelensky aparece entre la espada y la pared. Sobre el final, demoledores y demoledoras, quería presentar algo relativo a la situación ya de total y completa pérdida de la realidad de una buena parte de los líderes occidentales, una total y absoluta desconexión de la realidad, como por ejemplo aquí en una conferencia militar llevada a cabo hace pocos días, en la cual participó Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Quiero presentar sus palabras porque verdaderamente generan estupefacción, sorpresa, verdaderamente el grado de desconexión de la realidad. Antes sí quiero también, naturalmente, recorrer los likes, la cantidad de likes hasta ahora, como aparecemos por ahí. Más de 1100 demoledores conectados y 860 likes. Bueno, más o menos, podríamos, ¿no? 1100 y 1100. Y en ascenso, así que por favor ayúdennos con eso. Recuerden la charla de ayer con Juan Antonio Aguilar, desmonetizada como tantas otras, porque sí, nada más que eso, ninguna explicación, porque sí, nos ayuda contra la censura el apoyo de ustedes y naturalmente a través de la difusión de todo esto, compartiendo con amigos, con el botoncito de compartir, a través de la suscripción a este canal y a los otros canales de MP Geopolítica, nuestro canal en inglés, etcétera, etcétera, nos ayudan contra todo eso. Bien, ahora sí, lo prometido, Mark Rutte por aquí. Atención a dos momentos distintos de esta conferencia, verdaderamente sorprendentes. Atención. Comes to our Air Force. I mean, the Russians. Perdón, por aquí, ahora sí. That airspace is not the same as ground. There's a big difference militarily, but also politically. Please take that into account. And the only thing El aire no es lo mismo que la tierra. Esto consultado sobre las fuerzas rusas, responde Mark Rutte. El aire no es lo mismo que la tierra, y recuerden efectivamente que encouraging all of us is to take comfort in the fact that as NATO, y esto debe congraciarnos, esto debe congratularnos, que we are 25 times bigger than the Russian economy. Que la OTAN tiene una economía 25 veces más grande que Rusia. Our military is infinitely superior to the Russian military, but it comes. Nuestras fuerzas armadas son infinitamente superiores a las fuerzas armadas rusas. Our Air Force, I mean. Y cuando nos centramos específicamente en nuestras fuerzas armadas, The Russians cannot even stand in the shadow with these MiG-30. Los rusos no pueden siquiera hacerle sombra a nuestras fuerzas armadas con estos MiG-31 ones or whatever they call them, o como sea que llamen a sus aviones, not well-trained fighter con sus pilotos pésimamente entrenados. pilots. Bueno, los MiG-31, por cierto, aviones, uno de los múltiples aviones, también podría haber recordado los aviones más modernos de Rusia, ¿no? El Su-57, el Su-75, Su-35, bueno, tantos, no, recordó el MiG-31, bueno.
Y esto, pilotos mal entrenados, una economía 25 veces mayor, fuerzas armadas infinitamente superiores. Bueno, todo esto, pero todos juntos no pueden contra Rusia. Rusia los está machucando a golpes. Bien, el grado de desconexión de la realidad. Y por eso, porque el grado de desconexión entonces a veces situaciones precisamente como esta, en la misma conferencia, un poquito más adelante, aquí, Because we are so strong. aquí, Russia's military consultados sobre el derribo de los aviones rusos, en el caso de detección de estos aviones sobre espacio aéreo de la OTAN o cercano, y va a responder algo raro, ¿no? Porque por un lado nosotros súper fuertes, infinitamente superiores, tanto en la tierra como en el aire, pero a la vez va a responder que no, mejor derribos de aviones rusos. Por las dudas, no. Atención a esto. is stretched there and elsewhere. Las fuerzas militares rusas están sobreextendidas en esa región y en todas las otras regiones. Its Mediterranean task force was once a mix of surface ships, submarines, and support vessels. Sus fuerzas marinas o marítimas en el Mediterráneo en algún momento eran la combinación de barcos, submarinos y barcos de apoyo. Now, in effect, there is hardly any Russian naval presence in the Mediterranean left. Ahora casi no hay presencia rusa en el Mediterráneo, por el contrario. There is a lone and broken Russian submarine limping home from patrol. Hay un pobre y destruido y averiado submarino ruso arrastrándose de vuelta hacia su casa. What a change from the 1984 Tom Clancy novel, The Hunt for Red October. ¿Qué diferencia entre esta situación y la situación descrita en la novela de 1984 de Tom Clancy, La cacería de Octubre Rojo? Today, it seems more like the hunt for the nearest mechanic. Hoy día esto se parece más bien a la casa del mecánico más cercano, en una especie de ironía, ¿no? Por la casa de un mecánico, porque como en todos los submarinos y los barcos de guerra rusos, todos averiados y destruidos, entonces desesperados por un mecánico. Bueno, una especie de chiste de este mascabultos. Pero bueno, Is that they are saying Acá- if a plane would pose a threat, we have the authorities to. Bueno, acá su visión sobre lo de los aviones rusos, estos aviones viejos, con pilotos mal entrenados. Bueno, si hay una amenaza, tenemos la autoridad If necessary, the ultimate. But if the para hacer lo último, ¿sí? Con referencia al derribo. plane is not posing a threat, we are not going to shoot it down. Pero si un avión no es una amenaza, no lo vamos a derribar. Then we will gently guide it outside the airspace. This is exactly what they should. Simplemente lo vamos a acompañar gentilmente hasta de vuelta a su espacio aéreo. Esto es exactamente lo que deberíamos I hacer. totally agree with that approach because we are so strong. Y estoy de acuerdo con ese enfoque porque nosotros somos tan fuertes. Tan fuertes que no quiere el derribo, sino que quiere acompañarlo de vuelta al espacio aéreo por fortaleza. It is proportional response, exactly. And Es una respuesta proporcional. we are so much stronger than the Russians. We don't have to take down Russian airplanes Y somos tanto más fuertes que los rusos que no tenemos que derribar sus because aviones. they enter our airspace. We do it if they enter our airspace and also pose a threat. If we were weak, you might maybe Por eso no tenemos que derribarlos. Si fuéramos débiles, entonces sí think, okay, we are tendríamos weak, so we have que pensar, bueno, sí, somos débiles, to immediately show them that whenever they enter our entonces tendríamos que mostrarles que cuando sea que ellos entran a nuestro espacio aéreo, debemos airspace, we derribarlos. shoot them down. But if they don't pose a threat, being so much stronger than the Russians, I think it is much stronger that our reaction is as it is, proportional. Por eso, como somos tanto más fuertes que ellos, nuestra respuesta correcta es ser proporcionados. And of course,
making clear to the Russians that we are not too happy about these incursions. Bueno, y también hacerles saber a los rusos que no estamos contentos con esa incursión. Bueno, como tan fuertes, entonces mejor no al derribo, ¿no? Somos los más fuertes, son malos y viejos sus aviones, sus pilotos están mal entrenados, pero como somos tan fuertes, mejor el derribo de los aviones rusos, ¿no? Por las dudas, y en una de esas Putin, a diferencia de su respuesta habitual, reacciona en caliente y determina una respuesta al derribo y comienza la Tercera Guerra Mundial y este señor va a desaparecer montado ¿no? con un misil en el culo. Bueno, aunque en el caso de él quizás feliz con eso, pero bueno. Disonancia cognitiva total. Sencillamente desconexión de la realidad. Muchas gracias, por cierto, Pascual Pellegrín, por la membresía, nuevamente por aquí. Desconexión total y absoluta de la realidad. ¿Sí? Casi que podría, en estos casos yo extrañando a Fernando para las risotadas en complicidad con él, casi que podría esto de perdemos la guerra en Ucrania porque somos infinitamente más fuertes. Como somos tan fuertes, entonces mejor perder la guerra, porque somos tan fuertes que no necesitamos demostrar nuestra fuerza, porque somos tan fuertes. Patético, recontra patético. Bueno. Demoledores y demoledoras en media horita nada más. Comienza Juan Antonio Aguilar, su programa en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con transmisión en directo naturalmente también aquí en Demoliendo Mitos. Acompáñenos con la suscripción al otro canal también, por favor, y a nuestro canal en inglés, si nos quieren ayudar. Mañana nosotros, como todos los domingos, aquí junto a Fernando Moragón y después de nosotros el programa de Santiago Martínez en su programa dominical, también en DMP Geopolítica. Beatriz, querida Beatriz, muchas gracias por la mejor moderación de todo YouTube. Y a los demoledores y a las demoledoras, un beso y un abrazo. Los queremos mucho y hasta el día de mañana. Chao.